Vamos a estar estudiando el Salmo 18 del verso número 4 hasta el verso número 15. Y permítenos presentarte al pastor JJ que va a estar con nosotros. ¿Cómo estás, JJ? Hola, José. Buenos días. Buenos días, Sergio. Buenos días a todos. Bienvenido. Buenos días. También está, ya lo presentaste, pero aquí está el pastor Sergio. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Bien, José, DJ. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Ahorita también va a estar incorporándose con nosotros el pastor Lenin y ya está aquí con nosotros, ya conectándose. Ahorita lo saludamos. Así que, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, bien. Gracias a Dios. ¿Cómo está la familia? ¿Bien? Bien. Qué bueno. Aquí está también ya con nosotros el pastor Lenin. Gracias por acompañarnos, pastor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, y mira, con la playera y todo, mira, yo también aquí ya la traigo. Vámonos. Vámonos. ¿Qué dice JJ que dónde? Exacto. Gracias. Y también, sí, exacto. Y también gracias por la enseñanza que nos compartiste, pastor. Estuvo muy, muy padre. Y creo que Dios nos ha hablado mucho en esta primera enseñanza. Y vamos a estar continuando entonces ahora con la segunda. Es clamor en la batalla. Entonces, permítanme hacer una oración, ¿les parece? Y comenzamos nuestro tiempo y vamos a leer también el texto. Y vamos a ir pues simplemente platicando acerca de algunas cosas que resaltan en el texto y que creo que puede ser de mucho beneficio para nosotros, ¿va? Señor, pues gracias por tu palabra que tenemos para estar refugiándonos y estar dependiendo de ella en todo momento. Y confiamos, Señor, que a través de ella tú nos guías, nos instruyes, nos preparas, Señor, para la batalla. Es que te pedimos que derrames tu espíritu, que tu espíritu nos guíe en la enseñanza, que nos guíe en esa conversación, que seas tú el que gobierne, que seas tú el que quiera sacar estos puntos importantes, que seas tú el que nos hable, por favor. Y pues te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a leer el texto. Dice así el Salmo 18. Verso 4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Verso 16 dice así también. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Bueno, toda esta es la sección que vamos a estar conversando, ¿no? Ese es nuestro texto. Entonces, me gustaría proponerles, mis queridos amigos y pastores, quizá comenzar con esta primeritita parte del verso 4 al 6, ¿no? En donde empieza hablando acerca de el motivo de la oración de David, ¿no? Habla un poquito de por qué es que es movido con tal necesidad a clamar a Dios de esta manera, ¿no? Entonces aquí, pues, no sé, vemos a lo mejor, quizá pueden ustedes platicar un poquito qué motivos ven acerca de la oración de David, ¿no?
creo que se ven ahí quizá a lo mejor dos motivos como evidentes. Si están de acuerdo, por ejemplo, ahí dice, me rodearon ligaduras de muerte, ¿no? En el verso 5 también dice, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Entonces, pues por lo que vemos aquí un poquito en el texto es que David experimentó los peligros, ¿no? Y estos peligros que estaba pasando en su vida fueron un motivo de buscar a Dios, ¿no? Y otro de los motivos quizá fue en el verso 4, dice, torrentes de perversidad me atemorizaron. O sea, a lo mejor otro motivo es aquí, también vio alrededor la perversidad moral que había en ese momento. Y esas dos cosas lo movieron a orar, ¿no? ¿Qué piensan acerca de esto? Sí, justamente ese último comentario que hiciste sobre cómo la corrupción moral que él veía alrededor es algo que lo llevaba a clamar al Señor. Insisto, a mí me asombra mucho que David, siendo un hombre que, o sea, experimentó el calor de la batalla, ¿no? O sea, es un hombre que sabía lo que era experimentar cosas muy duras, pero su corazón nunca se endureció. O sea, siempre fue sensible a eso, ¿no? O sea, no sé, de pronto pienso que una persona con todas las experiencias que él tuvo, ¿no? Y todos los peligros que él enfrentó, lo lógico sería que él se hubiera endurecido, encrudecido, ¿no? Pero a él le sigue afectando ver a su pueblo, ver incluso a su rey, ¿no? Verlo tan, pues eso, tan influenciado por el mal, ¿no? Entonces creo que es algo que a mí me asombra mucho, me asombra mucho, como su sensibilidad hacia la corrupción que lo rodeaba, ¿no? Uh-huh. Exacto, ¿no? Había una corrupción en ese momento, ¿no? Como el día de hoy, ¿no? Y es exactamente esas cosas, creo que nos pueden dar luz acerca de motivos de oración para nosotros, ¿no? Pienso que todo este texto nos está enseñando identificándonos con David, también a tener un porqué de la oración también. Parte de eso ya lo vimos ahorita en la primera enseñanza, porque implícitamente hay cosas que van saliendo, ¿no? Motivos de orar, ¿no? Y uno de ellos es pues que Dios es Dios, ¿no? Pero también acá vemos como un motivo para la oración es ver las situaciones actuales, ¿no? O no sé, podemos ver las situaciones actuales o las dificultades o las pruebas o los peligros que enfrentamos el día de hoy como oportunidades para acercarnos a Dios el día de hoy, ¿no? ¿Qué piensan de eso? Me llama la atención perdón, DJ, eso, ¿no? Que siempre clamamos o pedimos cuando estamos en prueba nosotros, ¿no? En ese caso, pues, ligaduras del Seol, no habla de eso, ¿no? Cuando estás ya en una prueba muy difícil. Pero orar por la perversidad, ¿no? O sea, orar por la maldad que nos rodea, ¿no? Creo que lo estamos viendo el día de hoy, ¿no? Tanta perversidad, o sea, el día de hoy es tan claro como a lo malo se le llama bueno, ¿no? Y cosas que se están permitiendo, ¿no? Ya los gobiernos están aceptando, ¿no? Y nosotros, o sea, estamos viendo esos tiempos, ¿no? Me meditaba en eso y decía, ¿qué va a pasar dentro de unos años? O sea, esto va a seguir creciendo, pero no sé qué estamos haciendo, tenemos que orar, ¿no? Y estamos en medio de perversidad también, ¿no? Creo que es un buen motivo, ¿no? Como dices, esos motivos. El primero es muy claro, ¿no? ¿Quién no va a orar cuando está en prueba? ¿Quién no va a orar cuando está pasando por aflicción? Pero orar por esto realmente es, o sea, como decía Lenin, el corazón de David, ¿no? Un corazón que puede afligirse al ver la maldad, ¿no? Que lo rodeaba. Eso es algo que debemos de aprender nosotros, ¿no? Creo, definitivamente. ¿No, JJ? Sí, creo que un término que hasta en el mundo secular se usa mucho es la normalización precisamente de toda esta perversión. O sea, se han normalizado homicidios, secuestros, grupos organizados de delincuencia, etc. Se ha normalizado y lo que nos está enseñando David es que eso no es normal. Nos decía Lenin al final que su epitafio es Dulce Cantor de Israel, pero su epitafio B sería hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios, y el corazón de Dios no normaliza la perversidad.
El corazón de Dios nos hace una invitación constante. Por ejemplo, ora por tus autoridades para que puedas vivir quieta y reposadamente. Nosotros tenemos el privilegio de saber que nuestras autoridades son siervos del Señor, que el Señor ahí los puso y los puso para algo. Lo reconozcan ellos o no, ya tendrán cuentas que entregarle a Dios, pero nosotros podemos orar por ellos, pues para que obren con sabiduría, para que logren escuchar la voz de Dios y no tengan miedo de obedecer la voz de Dios y ponerla en marcha. Entonces sí, y no porque estemos en el 2021 y haya muchos discursos alrededor pseudo progresistas, déjame mencionarlos así, nosotros tenemos que caminar en ese trayecto. No es normal. No es normal el aborto, déjame citarlo. No es normal que yo decida ser gato, por ponerlo en algún ejemplo así. No es normal. Eso a Dios le duele su corazón. Se ve en el principio cuando el diluvio le dolió haber creado al hombre, porque el hombre había caído en todo lo que estamos cayendo ahora, en esa profundidad de perversión. Y entonces David es lo que tiene, o sea, la perversión, ver a su rey sin Espíritu Santo, ver a su rey enloquecido por sus emociones, por sus sentimientos, por sus pasiones. Lenin lo describió como un niño berrinchudo que hasta quiso matar a su propio hijo. Y al final de su historia lo consiguió, porque en su muerte mataron a los que venían atrás de él y era Jonatán. Un hombre valiente, un hombre que honró a su padre hasta el final a pesar de las locuras de su papá. Y entonces David, eso, más todo lo que vio en sus vidas, pues se asoció con filisteos. Entonces sí, no es normal. Básicamente es lo que quiero decir. Sí, entonces yo creo que una de las cosas, por ejemplo, a lo mejor error que podríamos cometer en cuanto a esto es no orar. O sea, si estamos viendo tantas cosas por fuera, la corrupción de la sociedad, moral de la sociedad, etcétera, una de las cosas es decir, pues ok, pues ya, ¿no? Pues así es, así la cosa y pues ni modo, ¿no? Y de alguna manera, pues eso, dejarlo pasar así nada más porque sí, ¿no? Cuando empezamos a escuchar noticias y no oramos, ¿no? Cuando escuchamos cosas que están sucediendo y no oramos, ¿no? Eso por un lado, pero también quizá el otro error es también en nuestras propias vidas, ¿no? Yo me he dado cuenta cuando suceden cosas en nuestras propias vidas, también a veces también la procrastinamos, ¿no? La dejamos para otro tiempo y no oramos, ¿no? O sea, pasan situaciones, dificultades y no oramos. O sea, esa es la realidad muchas veces, ¿no? No venimos al Señor inmediatamente y ponemos las cosas delante de Dios, ¿no? Y muchas veces, pues por distintas razones, simplemente porque no tenemos quizá a Dios como el centro de nuestra adoración, que creo que iría mucho conectado con la primera parte del Salmo, ¿no? Que quizá es eso, ¿no? Y ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero bueno, entonces creo que la primera parte a lo mejor podríamos concluir, no sé si tengan... Sí, JJ. Un punto. De repente hay un término que se utiliza mucho en las iglesias, no espiritualices. Lo utilizamos como mucho así en el lenguaje coloquial, pero lo que nos enseñó Lenin ahorita es que todo David reconocía que era una guerra espiritual. Entonces en ese no espiritualices de repente separamos, como que en esto no Dios, en lo personal, y toda nuestra vida depende del Espíritu de Dios. Nos debe de llevar a orar, porque si no acabamos normalizando cosas en nuestra propia vida, que son perversas, por decir es que no voy a espiritualizar. No, sí, espiritualiza tu vida, ríndela. Claro. Claro, exacto, sí, completamente, ¿no? Orar por todo no es una equivocación, ¿no? Al contrario, ¿no? Muestra nuestra dependencia de Dios, ¿no? Y es necesario, ¿no? Estar todo el tiempo con Dios todo el tiempo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien que quiera como a lo mejor concluir alguna otra idea de esta primera sección? Sí. Una última cosa que a mí me asombra muchísimo es que la actitud de David era una actitud vulnerable. O sea, David nunca tuvo una actitud triunfalista, ¿no? David está reconociendo su angustia, David está reconociendo que tiene miedo, y creo que especialmente como hombres, muchas cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida no suceden porque no reconocemos que tenemos miedo, que no sabemos qué hacer, que estamos angustiados, ¿no?
y nos ponemos como esta máscara de, perdónenme que use esta expresión, pero de macho alfa, ¿no? Y David, o sea, estamos de acuerdo con que David podría haber salido de ese problema a golpes y listo. Pero David no tomó esa actitud, David más bien reconoció, creo que eso es algo que Dios quiere usar para tratar conmigo y no tengo las herramientas y no tengo el carácter y no tengo, ¿sabes? No tengo las respuestas. Señor, ayúdame, o sea, líbrame tú. Entonces, esa actitud tan vulnerable de David lo libró de tomar las situaciones en sus manos y depender de Dios, ¿no? Entonces, muchas veces pienso que no oramos porque nos estorba mucho. Yo el primero, me estorba el machismo, me estorba el mantener esta apariencia recuerdo que hace muchos años había un programa en donde aparecía uno de estos, no sé si hipnotizadores, ¿ok? Pero decía, yo puedo, es fácil, lo voy a lograr. Yo puedo, es fácil, lo voy a lograr. Y a veces nos metemos ese track en la mente y en el corazón, ¿no? Y David dice, no puedo, no es fácil y no lo voy a lograr sin ti, Señor. Te necesito, líbrame. Entonces, solo eso. Padrísimo. De hecho, creo que ahora que estás diciendo eso, podemos tocar ese punto, ¿no? Exactamente. ¿Por qué razones no oramos cuando estamos en dificultades? ¿No? ¿Por qué razón no lo hacemos? Ahorita mencionabas esta onda de la autosuficiencia, ¿no? Yo lo puedo hacer todo, ¿no? Entonces yo también coincido contigo, Lenin. Yo también podría decir, ahorita lo que decía, el problema de adoración, ¿no? Es que no estoy considerando a Dios como mi Dios. De repente se nos mueve nuestro corazón y empezamos a dejar de ver a Dios, ¿no? Como nuestro castillo, como nuestra fortaleza, como nuestro libertador, como nuestro refugio, como nuestra salvación, y empezamos a inmediatamente, como lo que decías ahorita, ¿no? Es que me tomé mis vitaminas y listo, ya estoy. Y es que me puse la vacuna y ya estoy listo, ¿no? Podemos realmente cambiar nuestra adoración a cualquier cosa y dejar de adorar a Dios. Entonces yo creo que también es un problema de adoración, ¿no? En el corazón. ¿Alguien también encuentra alguna otra razón por la cual no oramos cuando estamos en dificultades? Decía Lenin, quieres ser salvo y ya pones dedos, puntos y seguidos, ¿no? Y nos dio muchos ejemplos. Pero regresando al punto de que David reconocía que su guerra era espiritual. Cuando nosotros hablamos de guerra espiritual, hablamos de 3 enemigos. Satanás y todo un organigrama espiritual enorme que tiene para cada uno de nosotros y bastantes formas de atacarnos. Este mundo y su sistema de valores precisamente corrupto y perverso. Pero el tercer enemigo es nuestra carne, que son nuestras pasiones, nuestras debilidades, nuestras emociones. Y yo cuando veo a Saúl, veo que es más un ejemplo de mi enemigo interno que de mi enemigo externo. De ese niño soberbio, berrinchudo, que como no sucedieron las cosas como yo quiero, entonces me quedo callado. O alzo la voz, o respondo en algún arrebato. ¿Por qué no oramos? Por lo mismo, por lo que no pedimos una dirección, o nos orillamos en el coche y, oiga, señora, tal calle, o por lo mismo que el Waze nos va diciendo, da vuelta a la derecha. No, yo me sé un atajo más. Y pues no, el atajo se vuelve larguísimo, eso se llama soberbia. Y la soberbia pues viene de nuestra carne. O sea, mucho ego, mucho orgullo. Exacto, ¿no? Yo creo que, es otro punto, ¿no? El orgullo, ¿no? El orgullo, la autodependencia, ¿no? ¿Qué opinan también de la falta de fe, ¿no? Muchas veces no oramos, puede ser por 2 razones. O no conocemos a Cristo, o conociéndolo, no estamos teniendo una vida de fe, ¿no? No estamos caminando confiados en Él, ¿no? Veo aquí en el verso 6, me quisiera también un poquito checar el verso 6, pero veo veo eso en David, ¿no? Un hombre que sabe que puede confiar en su Dios, ¿no? Y por eso es que clama a Él, porque él sabe que Él lo puede ayudar. Confía en que Dios es un Dios bueno, que está a su cuidado, a su protección. Y ahí dice, mi angustia invoqué a Dios, clamé a Dios, ¿no? Entonces veo esa fe
Y me pongo a pensar eso, no oramos muchas veces porque pues eso, no estamos depositando nuestra fe. En el verso 2 también dice, ¿no? Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Y David está confiando, ¿no? Muy bien. En el verso 6 dice eso, él oyó mi voz desde su templo, o sea, él estaba seguro que Dios lo escuchaba, ¿no? Y creo que, o sea, viendo ese punto, creo que también es importante, ¿no? Lo que mencionas, orar con fe, ¿no? Muchas veces aún oramos, o creo que eso puede suceder al principio, ¿no? Y creo que es hasta válido orar y decir, realmente Dios me escucha, ¿no? Cuando estás conociendo al Señor. Pero aquí vemos un hombre que ya conoce al Señor, ¿no? Como veíamos en la primera enseñanza, un hombre que, o sea, conoce a Dios, ¿no? O sea, todo lo que dice es porque lo ha experimentado. Entonces, definitivamente sabe esto, o sea, Dios me escucha, Dios me oye, ¿no? Y sí, o sea, es fe lo que necesitamos, ¿no? Y esa experiencia de saber que así como Dios me respondió en el pasado, me va a responder ahora, ¿no? O sea, Él va a escucharme y le va a responder. Pero también muchas veces, ¿qué tipo de respuesta esperamos, no? O sea, simplemente creo que debemos de tener paz en nuestro corazón sabiendo que Dios nos oye. Él va a responder como Él quiera, ¿no? Pero saber que Él nos oye. Creo que eso es lo que debemos de aprender, ¿no? Ahora, a mí me llama mucho la atención en torno a eso de la respuesta. O sea, creo que muchas veces Dios, es más, déjame refrasear eso. Creo que siempre Dios responde de un modo en el que no esperamos, ¿no? La Biblia dice que Él es capaz de hacer más abundantemente de lo que pensamos o pedimos, ¿no? Y justo me llama la atención que la respuesta de Dios a David, como la describe David, o sea, su descripción de su oración es un versículo, ¿no? El verso 6, en mi angustia clamé y Él me oyó. Y la descripción de su respuesta es desde el verso 7 hasta, no inventes, hasta el verso 18, ¿no? Entonces, claro que Dios no respondió como él esperaba y tampoco en el tiempo en el que él esperaba, pero al final David puede ver, su respuesta fue mucho más abundante de lo que pensamos o pedimos o entendemos, ¿no? ¿Es un mal momento para un chiste? Claro que nunca es mal momento para un chiste, pastor. Sí. Solo quiero decir que el verso 8 es la respuesta que todo regio espera de parte de Dios. Dice, carbones fueron por él encendidos. Turuncuntum. Amén, amén, amén. Nada más nos invitan porque pues, nada más luego nos cuentan y luego nada más nos invitan. Exacto, no es la respuesta que todo regio espera, es la respuesta que todos esperamos. De los regios para nosotros, exacto, inviten. Bueno, antes de continuar, nada más me gustaría, gracias mi Lenin, me gustaría recibir a mi pastor César. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Ya estás aquí conectado con nosotros. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitar. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Contentos, gracias por estar con nosotros. Estamos aquí, y como ya nos estás escuchando, ¿no? Estamos platicando acerca de todo este pasaje. Entonces, gracias, ¿no? Ustedes no saben, pero César estuvo ahí teniendo que ajustar un poco algunas cosas de su itinerario para estar con nosotros, entonces te agradecemos doblemente, César, por estar aquí. Como no tenía la playera, me tuve que disfrazar de otra cosa. Gracias por acompañarnos, César. Exacto. ¿Verdad, DJ? Sí, dice. Pues bueno, también me gustaría también hablar un poquito acerca de este tema de el verso 6, estamos en el verso 6. La actitud con la que estaba orando David era una actitud de clamor. Entonces, ¿qué diferencia encuentran ustedes entre esta palabra clamor y en general una palabra tal cual como oración, ¿no? ¿Por qué es que usa esta palabra clamor y no otra palabra? O también la palabra invocar, dice aquí, ¿no? Está diciendo... Fíjate, dice, me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, y luego dice ligaduras del Seol. O sea, cuando ves que la muerte está sentada en tu sala, no puedes acercarte con soberbia a Dios. O sea, ya no hay recurso que te rescate. Eran ejércitos persiguiendo a David. ¿Era diestro para la batalla? Sí, y donde ponía el ojo, atravesaba la espada o la piedra.
o lo que tuviera a la mano, porque era diestro, era un joven muy diestro y ya era un hombre maduro en plenitud de facultades. Pero estaba dispareja la batalla. Entonces le iban a llegar por un punto ciego. Estamos atravesando un tiempo muy difícil. La pandemia no se ha ido. Y junto con la pandemia siguen más cosas. Nuestra economía, que de por sí siempre sube y baja y tiene sus altibajos, enfermedades que de por sí van, vienen, se presentan, diagnósticos que no queremos escuchar, de repente nos los dan, y todo eso se escapa de nuestras manos, todo eso no lo podemos controlar, déjame lo llevo a términos personales. En diciembre del año pasado que falleció mi mamá y mi hermano por COVID, cuando estábamos atravesando esa batalla, yo clamaba a Dios, y les pongo un ejemplo. Yo quería convencer a Dios de que en su gracia, misericordia y poder le concediera a mi hermano un par de años más de vida, para que me concediera a mí ver a mi hermano entrar a la iglesia y alzar las manos y adorar a Dios. Eso no lo puedes pedir erguido, Josué. Eso no lo puedes pedir inflando el pecho. Eso lo pides comiéndote el piso, clamando. O sea, es muy diferente estar con la frente clavada en el piso. Y puede que no estés llorando, porque hay gente que no llora tan fácilmente. Pero ya estás derrotado. Sabes que no hay más. No hay más. O sea, Señor, si tú quieres, con el leproso que hiciste. Señor, no es que puedas, porque sé que puedes, creaste el universo. Pero sé lo que decían hace rato, tus respuestas son diferentes a lo que yo anhelo. Entonces no encuentro cómo articular una palabra para convencerte, un enunciado que te convence. Entonces, pues sí es diferente. O sea, clamó es Pedro sobre el agua, que tenía fe, caminó sobre el agua, algo que nadie más vamos a experimentar, al menos ahorita. Pero llegó un momento en que se distrajo o algo pasó y se hundió y clamó, sálvame, perezco. Vuelvo, es muy diferente a ir en el transporte público platicando con Dios y contándole tu día a día y pidiéndole que te bendiga y que le dé dominio propio al conductor del transporte en el que vas, a decir, Señor, si tú no obras, pues no, o sea, no hay salida. ¿Sí me di a entender? Sí, claro. Sí, entonces entiendo que en esta sección, eso nos lleva, creo que, a pensar en que, o sea, la vida cristiana en sí no es fácil y hay momentos así, angustiosos y de dolor y de aflicción, pero el cristiano puede verlos como precisamente como como algo bueno para la vida, ¿no? Porque nos hace entonces acercarnos a Él, ¿no? Y clamar de esa manera. Yo me he encontrado también que no lo haces tanto así cuando estás bien, tranquilo, cuando en general todo está bien, pero cuando estás pasando por momentos, entonces cuando tienes tus mejores encuentros con Cristo, ¿no? Bien, si alguien quiere opinar algo puede hacerlo, ¿eh? También me gustaría platicar acerca del momento, eso nos lleva también a ese punto de cuándo orar, porque ahí dice mi angustia. Entonces uno podría pensar, solamente cuando estoy afligido puedo llegar a orar, ¿no? O a veces uno puede ver también ese lado, ¿no? Pero entendemos que más bien, sí es cierto que en los momentos de angustia eres más fácilmente movido a hacerlo, pero eso no significa que no podamos orar en todo momento y debemos hacerlo, ¿no? ¿Qué piensan también de eso? Yo primero quisiera, concluyendo lo que decías del clamor, algunas traducciones lo ponen como mi llanto, ¿verdad? Como mis gemidos, o sea, es esa actitud que decía JJ, ¿verdad? Pero algo que yo observo es versos 4 y 5 nos dice cuál era una situación, rodeado de ligaduras de muerte, torrentes de perversidad, etcétera, que ya platicaron. Sabemos cuál era la situación, pero ¿hubo alguna petición de parte de David? No la vemos, no aparece. Él no dijo, Señor, hazle así, hazle asado, Señor, por favor, haz que la tierra sea conmovida y que tiemble. O sea, el Señor actuó. El Señor sabía cuál era la situación.
el Señor ya había visto versículos 4 y 5, pero ve la actitud de David, ¿verdad? Él clama, él está angustiado y clama a Dios, y ese clamor llega a sus oídos, y entonces Dios actúa. O sea, David nunca le pidió, al menos no escribió en el Salmo, algo que él le pidiera que hiciera. Y Dios actuó, quizá más con una cosa que ni David yo creo que se esperaba, ¿no? Lo que él está describiendo ahí, o sea, el poder, la fuerza de Dios usada para resolver el problema que tenía, que platicaba aquí David. Y finalmente, todavía dice en el verso 15, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se acordó de mí. Entonces, creo que es la actitud esa de venir ante Jehová, venir ante el Señor, venir ante Dios, clamar, aunque no sepas ni qué decir. Él ya sabe cuál es la situación y Él puede y va a actuar. Él escuchó, dice él, mi clamor llegó delante de Él a sus oídos y entonces actuó. Completamente, ¿no? Lo que dice Romanos también, ¿no? ¿Qué debemos orar como? O sea, ¿qué deberíamos orar? No sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Exacto. Y en el clamor a veces nuestros gemidos son indecibles. O sea, no articulas palabra. O sea, estás quebrado. No está trabajando, está esto así. Sí, sí, exacto. Y quizá exactamente es eso, ¿no? O sea, cuando se refiere a clamor no es palabras bonitas que se oigan como a clamor, ¿no? Sino realmente es un corazón que está, pues, como decían, quebrado, ¿no? Que está trozado. Es una actitud del corazón, ¿no? Y solo recordar, y este versículo nos lo sabemos todos, es la invitación de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Otras traducciones dicen cosas maravillosas que están por suceder. Y aquí a David le iba a suceder algo maravilloso, o sea, toda la manifestación de este poder de Dios. Y decías cuándo orar. Yo, reconociendo eso que decías en un principio, hay veces que todo está bien y como que le bajamos al termómetro de la oración o la pila de la oración. Yo he tratado de cuando estoy así bien, tranquilo, feliz, donde todo está así, como de hacerme la disciplina, tengo que ir a Dios y darle gracias. Si no lo hacemos cotidianamente, digo, el día de que llegue el quebranto vas a clamar, sí, solo sí, pero qué mejor que ya tienes el tapetito donde tus rodillas están marcadas. Qué mejor que ya tienes el rinconcito donde nadie de tu familia te encuentra porque ahí lloras de alegría y ahora te toca llorar de tristeza. Y Primera de Juan dice en el capítulo 5 que tenemos la certeza de que Dios nos oye. Y si tenemos la certeza de que Dios nos oye, tenemos la certeza de que Él responde a lo que pidamos. Y eso viene con el primer punto que nos decía Lenin, conócelo. Y entonces también el clamor es esa confianza de que puedo llorar delante de mi Dios porque sé que mi Dios se compadece, sé que mi Dios se inclina y escucha, sé que mi Dios responde. Éxodo, Él escuchó el clamor del pueblo y vio la esclavitud y respondió ante ese clamor y ante esa esclavitud. Y eso solo lo suma este último versículo. En Romanos dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces necesitamos, el primer punto que nos dijo Lenin, conocerlo profundamente, y eso es a través de la palabra, y eso nos va a llevar a constantemente estar clamando, porque hay mucho por qué clamar a Dios. Exacto, entonces para concluir esa sección, clamar siempre, ¿no? En los momentos de angustia es un momento excelente, pero siempre es la respuesta a algunos versículos, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, ¿no? También está, por ejemplo, ahí para que, si quieres checarlos en casa, Lucas 18, todo este pasaje de la parábola de la viuda, ¿no? Donde nos habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Timoteo 2:8, donde dice que levantemos en todo tiempo, ¿no? Manos santas a Dios en oración.
Entonces, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, esa es como la indicación también de la palabra, ¿no? Respecto a la oración, es un clamor constante. Bien, me gustaría pasar a esa otra sección. Un puntito. ¿Sí? Ahí cuando dice levantando manos santas, se dirige exclusivamente a los hombres. A los hombres, Y los completamente. hombres levantando. Somos Y dice sin ira y contienda también. Está muy interesante eso, ¿no? Y habla acerca de sí, o sea, despojarnos de esto carnal que tenemos, ¿no? Porque es una batalla de los hombres. Creemos que nuestra identidad está en eso, ¿no? El macho, ¿no? Como decía, ¿no? Y debemos despojarnos de esta idea porque no es lo que refleja Cristo, ¿no? Y sí, es un talón de Aquiles, ¿no? Que tenemos, pero tenemos que crucificarlo, ¿no? Ok. Otro punto que es muy evidente en el texto, del verso 7 al 15, vemos cómo Dios, pues poder decir así, se manifiesta el libertador de David de una manera impresionante, ¿no? Se manifiesta, ora David y se manifiesta, ¿y de qué manera? ¿No? Entonces, esto pues a lo mejor nos puede hablar de algunos puntos importantes. Quizá a lo mejor uno de esos muy importantes es que, pues, ¿qué sucede cuando oramos? ¿No? Cuando oramos, Dios se manifiesta a nosotros, ¿no? Me lleva a pensar en que quizá lo más importante que deberíamos buscar y encontrar sería Cristo en medio de la angustia, ¿no? Pero eso, muchas veces, pues eso, es lo que necesitamos, ¿no? Encontrar a Dios, tener un encuentro con Dios, ¿no? Me gusta pensar que el mismo Dios que encontramos hoy, pues es el mismo Dios que vemos aquí, ¿no? De esta misma manera. Y que también David está citando algunas partes de la Escritura, pero creo que es muy evidente esta parte de Éxodo 19, donde el Señor desciende sobre el templo, sobre el monte de Sinaí, y es un relato muy parecido, ¿no? Pero, ¿qué piensan ustedes? Eso que comentaba sobre ver a Cristo, ¿no? En la respuesta a nuestras oraciones. Creo que todo esto, como bien dices, todo esto que describe David como la respuesta de Dios apunta a cosas que Dios ha hecho en el pasado por la nación de Israel. Pero todas esas cosas apuntan a lo que él haría a través de Jesús. O sea, toda esta escena describe cómo Dios literal movió cielo y tierra, ¿no? Y hizo descender su fuego y su poder. Y eso es justamente lo que vemos en la cruz del Calvario, ¿no? Dios movió cielo y tierra, Dios descendió y hizo descargar todo su poder y toda su justicia y todo el castigo que nosotros merecíamos. Lo hizo caer sobre su Hijo para mostrarnos su favor, ¿no? Entonces, al final, algo que a mí siempre me asombra mucho, justamente sobre la oración, es algo que me asombra mucho. Claro que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo. Eso está claro, es por gracia, punto, ¿no? Por medio de la fe. Pero de alguna manera, la vida cristiana comienza desde nuestra perspectiva, ¿no? En el momento en el que en nuestro corazón hacemos esa petición, esa oración, no necesariamente lo hablamos, pero en nuestro corazón, cuando pedimos, Señor, sálvame, ¿no? Y cuando somos salvos por medio de Cristo, es experimentar justo esto, ¿no? Y me asombra mucho que de todas las oraciones que nosotros podamos hacer, la oración más importante que el hombre puede hacer es esta oración donde pide ser salvo, ¿no? Entonces, es una oración a la que Dios siempre va a decir sí. Es una oración a la que Dios siempre quiere contestar y la que Dios quiere escuchar de los labios de cualquier persona, ¿no? Entonces, y para mí es muy prominente esto. Yo no puedo leer esto sin ver justamente el Evangelio, ¿no? Dios moviendo cielo y tierra y haciendo descargar su ira sobre su Hijo para salvarnos a nosotros. Y eso me anima demasiado, porque si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas, ¿no? Entonces, eso, lo que dijiste, o sea, ver a Cristo siempre va a ser incluso un motivador de la oración, ¿no? Sí, y queremos decirte, si tú estás conectado y estás viendo esta conferencia, o sea, en verdad, el chiste no es aprender a orar, ¿no? En esta conferencia.
El chiste no es aprender a tener las técnicas de la batalla si no conoces a Cristo. Y si tú en este momento sabes que más bien necesitas un Salvador el día de hoy, lo que puedes hacer es clamar a Dios, ¿no? Creo que es algo que puedes hacer ahorita en este momento, ¿no? Clamar y reconocer, te necesito, Señor. Te necesito a ti porque tú eres el único que puede salvarme a mí. Entonces, puedes hacerlo. Eso es lo maravilloso del Señor, que puede hacerlo ahorita y encontrar eso, ¿no? Al Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, buscándote y teniendo un encuentro contigo hoy. Entonces, quería comentarlo. Hablando del Evangelio y solo para sumar a sus comentarios, dice la Biblia que la paga de nuestro pecado es muerte y no hace referencia nada más a la muerte física, sino hace referencia a esa eterna destitución de la gloria de Dios, la muerte eterna. Y ese es nuestro peor enemigo, ese es nuestro, o sea, es a lo que debemos de tenerle terror, al infierno, al lago de fuego eterno, estar destituidos de la gloria de Dios eternamente. Porque la salvación puede ser que no la veamos aquí, ¿sabes? Puede haber alguna enfermedad terminal. Y entonces podemos decir, pues no me dijiste que clamara, a David lo salvó. Ajá, pero si tú clamas, reconoces que has estado enemistado por Dios X tiempo y tú clamas, Señor, sálvame, del primer lugar donde te va a salvar es de la muerte eterna, de la ira venidera de Dios, porque esa ira ya la recibió el Señor Jesús, y entonces vas a heredar en ese momento vida eterna y perdón de pecados y vida eterna. Y entonces la respuesta es mucho más grande. Dios responde mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No te pedimos que lo entiendas, créelo. Porque Pablo se lo dice a Timoteo en algún momento en que Timoteo está pasando por un chorro de circunstancias, Timoteo está abrumado, es un joven pastoreando una iglesia, le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. O sea, acuérdate de lo que está y de dónde estás viviendo, que es la vida eterna es conocer a Cristo Jesús y al Dios verdadero que envió a Cristo Jesús. Esto es a través de Cristo Jesús. Solo para eso, o sea, no, porque las respuestas de Dios no van a ser como nosotros, ya lo dijeron, la respuesta es Cristo. Necesitamos salvación. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la salvación es en todo, porque toda oración te va a llevar, es como un embudo, toda oración lleva a Cristo, es el único mediador entre Dios y nosotros, es nuestro abogado para con Dios el Padre, y entonces, pues sí, es ahí. Sí, y sí se va a manifestar así, o sea, evidentemente David está escribiendo este libro de los Salmos, es poético, entonces podemos entender de manera poética esto, por un lado, y podemos ver que Dios sí se va a manifestar de manera tan poderosa como lo hizo con él, ¿no? Y como pasó con el pueblo de Israel. Quizá algunos comentan que David literalmente vio algo así, pero y no dudamos que Dios pudiera manifestarse y revelarse a alguno de nosotros así literal, pero aunque no sea así literal, de todas maneras vamos a poder apreciar esta forma en la que Dios salva, una manera poderosa, ¿no? Veloz, viniendo a ayudarte en tu necesidad, un Dios que protege a aquel que lo busca, un Dios que provee a aquel que lo busca, que rescata al que está necesitado, ¿no? Entonces, sí vamos a ver la mano de Dios obrando, ¿no? Quizá, como decía, no como nosotros pensamos o queremos, pero siempre de la manera que glorifica al Señor y de la mejor manera, lo que es mejor para nosotros, a fin de cuentas, ¿no? Creo que esto de, okay. Perdón, déjame comentar algo, José. Sí, Sergio. Esto acerca de la intervención de Dios, ¿no? Es increíble porque Dios no envió ángeles, ¿no? Dios no envió hombres a ayudar a David. Él mismo vino, ¿no? Y hablamos de la cruz ahorita, pero creo que la intervención de Dios, o sea, es eso, Él es interviniendo, ¿no? Y podemos verlo así, porque volvemos al mismo principio, ¿no? Que veíamos en la primera conferencia. Se trata de conocer a este Dios, ¿no? Experimentarlo, saber quién es Él. Por eso Él se presenta, Él viene, ¿no? Porque Él quiere que tengamos una relación y lo conozcamos realmente a Él, ¿no? Su presencia habla de eso, ¿no? El resplandor de su presencia. Él descendió, o sea, eso es impactante, ¿no? Poder ver que Dios se quiere revelar a nuestras vidas, ¿no? Algunas veces de una forma tan poderosa como esto, ¿no? Y como la cruz, ¿no? Creo que es la mayor revelación de Dios, ¿no? Pero algunas veces tan sencillo como simplemente estar ahí, ¿no? Y no responder, pero sentir su presencia y saber que Él está con nosotros, ¿no? Y que Él es el escudo
¿no? El castillo fuerte, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que eso es también importante ver aquí. Sí, César, ¿tienes la manita ahí levantada? Pensando en esto, que este tema de cuándo orar, lo que platicaba JJ y estas cosas, me hacía pensar, o sea, en esta temporada de enfermedades, apenas sientes un mínimo síntoma, llamas al doctor y le echas un telefonazo al doctor. Pero ¿qué pasa si tu papá es doctor y vives con tu papá? Le hablas aunque no estés enfermo, hablas con él cuando estás bien, cuando no hay ningún síntoma de angustia, no hay ningún tipo de preocupación, sigues hablando con él, no nada más es cuando están las cosas mal. ¿Verdad? Creo que eso es lo que quería decir JJ, hablar con el Señor siempre, siempre, siempre. Si las cosas se ponen mal, habla con el Señor, pero si las cosas están bien y que para muchos la verdad es la mayor parte del tiempo, hablemos con Él, hablemos con Él. ¿Okay? Eso, perdóname, yo quiero aportar algo. Exactamente, es que la oración, claro que es una actividad, por supuesto, sí es algo que hacemos, pero más que una actividad, es un aspecto de nuestra relación con Dios, ¿no? Entonces, una relación no es algo que haces, ¿no? En ese sentido, hay un aspecto de la oración que más bien es un estilo de vida, ¿no? En el que estás consciente, como decía Sergio, me encantó eso, que es Dios interviniendo en nuestra vida de un modo personal, ¿no? Y la oración es como un reconocimiento de eso e incluso una invitación, si se me permite esa expresión, una invitación a Dios, a Señor, por favor, métete en mi vida, ¿no? Métete en mi vida, involúcrate, mira esto, mira lo que estoy pensando, mira lo que estoy sintiendo. Y solo comercial. Todos los martes en Semilla México hay una reunión de oración y es maravilloso que realmente es como una conversación con Dios, porque oramos en base a lo que se estudia el domingo. Entonces creo que eso es también algo práctico y muy importante que incluir en nuestra vida de oración. Poner mucha atención primero a lo que Dios nos dice y ese es digámoslo así, esa es la conversación que Dios quiere tener con nosotros. Entonces, comercial, martes a las 6 de la mañana, reunión de oración. Y los de Semilla Monterrey, los sábados a las 7 de la mañana. JJ, tú tienes también la manita levantada. Sí, pero bueno, no me quiero adelantar. Entonces, primero te hago una pregunta. Vas a pasar adelante del verso 16 al 18, porque hablando de la oración ahí hay respuestas. Exacto, y vamos a las respuestas, ¿no? Enseguida, solamente un detallito, ¿no? Que quería aquí como comentar. Entonces, solamente para terminar esta parte, ¿no? Del verso 7 al 15, que estamos platicando un poquito acerca de todo esto, creo que solamente podemos concluir que Dios se va a manifestar, ¿no? Si nosotros lo buscamos, Él se va a manifestar, porque Él está a nuestro favor, ¿no? Y creo que también podemos hablar un poquito acerca de la seguridad que encontramos en Él, ¿no? Y de la seguridad, de la confianza que podemos tener en Él. Y también un punto, o sea, qué diferente es cuando estamos en un momento de aflicción y podemos encontrar a Cristo en medio de nuestro tiempo de devoción, ¿no? Porque a veces uno llega a Cristo a orar, Señor, me está pasando esto y esto y esto y esto, y me sucede esto y esto, y le cuentas un montón de cosas y me siento terrible, así. Pero cuando encuentras al Señor, de repente tu oración en el mismo tiempo de oración empieza a cambiar. Y es como, Señor, tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres suficiente, tú eres soberano, tú todo lo tienes en control, y de repente dejas de orar por tu problema, ¿no? Y empiezas a orar más bien por las cosas que es Él. Y sí veo en la oración entonces este cambio de perspectiva tan importante, y que no es algo que a veces buscamos porque a veces nos enfocamos, pero a fin de cuentas si oramos vamos a encontrar al Señor y eso cambia todo, ¿no? Ok, entonces ahora sí pasamos a la parte del 16. Pausa, volví a alzar la mano, Perdóname, Gos. Solo un par de versículos. Uno, hablando de ser constantes en la oración, Isaías 26, versos 3 y 4.
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el verso 4 es la invitación: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La fortaleza de los siglos yo creo que hace referencia a todo este poder que vemos enlistado de la manifestación de Dios para con David. Es Dios el creador del universo interviniendo en nuestras vidas. Y Jeremías 17, versos 7 y 8, y lo leo, no lo quiero parafrasear mal. Jeremías 17, versos 7 y 8 dice así: bendito el varón, escuchen, hombres, varones, conferencia de varones 2021. Bendito el varón, bendito habla de que ha sido bendecido, y hablar de ser bendecido es que ha sido abundantemente favorecido por Dios, extraordinariamente favorecido por Dios, y las formas en que Dios favorece es dando capacidades tanto espirituales como materiales para hacer su voluntad, para glorificarle. Y entonces, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea, independientemente de los temporales que los hay en la vida, de cualquier clima, vas a estar arraigado en el amor de Dios, separado de mí nada puedes hacer, pero si permaneces, vuestro fruto abundará. ¿Sí? Gracias, JJ. Pues ahora sí, mira, ya que tienes ganas de entrarle al 16, al 19, ¿no? Vamos con nuestra conclusión de todo este pasaje, pero vemos esta respuesta de Dios, ¿no? Rotunda, es contundente, es clara, Dios se manifiesta, pero también ayuda a David, dice ahí que lo libró de su enemigo, pero también lo sacó al lugar espacioso que habla acerca de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos comentar acerca de este punto? Perdonen, es que con todo esto de la palabra también hay que limpiarse y pues sale toda la basura y pues hay que limpiar. Ustedes saben. Sí. Dice, dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Ahí yo en algo, mi cabeza siempre patina. El día que se me manifestó a mí el Señor fue el día 16 de julio del año 2006. Fue muy evidente y muy claro para mí. Yo me pregunto por qué ese día, hablando de muchas aguas, es hablar como de muchas personas, yo estaba en un departamento con 8 gentes. ¿Por qué nada más yo? O sea, ¿por qué ese día, esa hora, nada más yo? Yo venía clamando sin conocer a Dios, pero yo ya venía clamando a Dios. Envió desde lo alto y me tomó. Ahora, pensando en México, o sea, uno de los países más poblados del mundo, la Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas del mundo, y ese día, ¿por qué a mí? Dentro de tantos millones. Entonces envió desde lo alto y me tomó. O sea, Dios tiene un trato personal y una respuesta personal y una intervención personal y una revelación personal. Envió desde lo alto y me tomó. Y ahora pregunta, ¿a quién envió desde lo alto? Pues a su unigénito amado, ¿no? A Cristo Jesús. ¿Y a quién envió desde lo alto? Para convencerme que lo necesitaba a Él y no todo lo demás que yo usaba. A su Espíritu Santo para convencerme de pecado, de justicia y de juicio. O sea, Dios interviniendo y proveyendo. Es una maravilla, ¿no? O sea, está al alcance de todos realmente. Pero es cierto, ¿no? Dice el Señor que Él habita en lugar celestial, en Isaías, pero también habita con el contrito de espíritu, ¿no? Y es eso, ¿no? Que ¿por qué a nosotros, no? Realmente no tuvimos mérito, pero sí vemos que Dios atiende al que tiene pues esa necesidad, reconoce esa necesidad simplemente, no es por algo que hagamos, es simplemente reconocer nuestra propia condición, ¿no? Como el Señor nos busca, ¿no? Nos saca del hoyo, ¿no? Pero literal, Dios quiere sacar tu vida del hoyo. O sea, si estás en esa situación el día de hoy, quiere sacarla del hoyo. Y probablemente esa salida es Cristo, que conozcas a Cristo, ¿no? Y que te acerques al Señor. Pero quizá otra salida es que a lo mejor ya eres creyente, pero a lo mejor estás metido en ese problema y Dios te quiere ayudar, ¿no? Dios quiere ponerte en un lugar también seguro y no necesariamente que la circunstancia cambie. Eso no es seguro tampoco.
pero cuando estás más bien con los ojos puestos en el Señor, en las cosas eternas, ¿no? Que tienes ese descanso en este Dios protector, ahí encuentras seguridad y encuentras estabilidad, ¿no? Entonces, es importante que entendamos eso, ¿no? Perdón, yo solo quisiera comentar algo bien importante. Pensando en esto de la respuesta de Dios, ¿no? En el verso 19 dice, me sacó a lugar espacioso, me libró, dice, porque se agradó de mí. David no dice, porque yo agradé al Señor, sino David dice, porque Él se agradó de mí, lo cual apunta a la buena voluntad de Dios para con David. Y no sé, necesitamos muchas veces recordar que Dios ama al hombre. O sea, Dios desea salvar al hombre, Dios desea bendecir al hombre, ¿no? Y Dios está dispuesto. O sea, hay un sentido en el que el que más desea ver nuestra vida llena de esas respuestas a nuestras oraciones, de ese fruto de una relación con Dios, el que más desea esto es Dios mismo, ¿no? Y yo solo quiero como agregar esto, ¿no? Dios no está enojado con el hombre. Dios ama al hombre. Sí, el hombre es pecador, sí. Su pecado merece el castigo de Dios, sí. Pero Dios ha enviado a su Hijo Jesús y a través de él nosotros podemos ser, dice en la carta a los Efesios, somos aceptos en el amado. Es decir, Dios nos ve con agrado, ¿no? A través de Cristo. Y eso es, perdón, pero es maravilloso. Yo no puedo dejar de asombrarme de la manera tan grande en la que Dios nos ha amado y en la que Dios quiere salvarnos a través de Jesús, ¿no? Entonces, eso, que Dios no está enojado con el hombre, Dios ama al hombre y Dios quiere responder a sus oraciones, a sus necesidades. La más importante, pues la necesidad de vida eterna, ¿no? Eso, ¿no? Es por gracia, ¿no? Eso es tan importante que de verlo, ¿no? Se ve que es un Dios que quiere, tiene disposición hacia el hombre, una buena disposición, un amor, ¿no? Un interés. Nosotros no somos los que tenemos interés por Dios, es Dios quien tiene interés por nosotros, es la realidad de las cosas, ¿no? Lo demostró al venir a morir en la cruz, ¿no? Pues esperemos eso, las respuestas del Señor, ¿no? También, solamente, última pregunta, ¿no? Y última cuestión. ¿Qué pasa con esto de que de repente hay veces en que sentimos que Dios no nos oye, ¿no? Porque de repente decimos, es que he orado y no veo que pase nada, ¿no? A la luz de este texto, ¿no? Que estamos estudiando, creemos que hay respuestas de Dios. Sí las hay, ¿no? Sí las hay. Quizá pienso, no sé si quieran compartir algo respecto a este tema, pero siento que a veces no, más bien queremos más bien ver lo que nosotros queremos, ¿no? Y no tanto lo que Dios nos está respondiendo, ¿no? Pero siempre hay una respuesta de Dios, ¿no? Siempre va a haber una respuesta. Incluso yo pongo a pensar, por ejemplo, Jonás era una persona que no quería obedecer y aún así Dios estaba hablando con él, ¿no? Y así Sansón era un hombre, pues así, ¿no? Desobediente, sí era desobediente, pero Dios estaba insistiéndole. Entonces pienso en que si hay respuestas de Dios, ¿no? Sí, Dios siempre nos responde, pero debemos simplemente no querer escuchar lo que queremos escuchar, ¿no? Nada más debemos estar abiertos a que Dios sea el que ponga el tema, ¿no? Él diga cómo, qué, cuándo, cómo y todo, ¿no? Creo que la respuesta de Dios, como bien dices, a veces no es lo que esperamos, ¿no? Veíamos que al principio de David no vemos que pide algo en particular, pero aquí Dios hizo algo en particular, ¿no? Lo sacó de un lugar espacioso, lo libró. No sabemos si esa fue su oración, simplemente clamó, pero Dios responde, y el punto al que iba es que a veces, o sea, Dios va a responder, ¿no? Y creo que el texto, el Salmo menciona que lo hizo inmediatamente, intervino inmediatamente, pero a veces lleva un tiempo, ¿no? O sea, aunque Dios comienza a actuar, quizás nosotros no vemos lo que está haciendo, quizás no está haciendo lo que quisiéramos que fuera o como quisiéramos que fuera, pero eso no quiere decir que Dios esté actuando, ¿no? Quizás a ustedes les pasó, ¿no? O sea, la hora que Dios comenzó en nosotros lleva un tiempo, ¿no? O sea, clamar, el invocar a Dios no es un día,
¿no? A veces son oraciones que te llevan meses o años, ¿no? Yo recuerdo, o sea, un principio buscando al Señor fueron meses, años, invocando, clamando, ¿no? O sea, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Ayúdame, ¿no? Y ese era mi clamor, y pasó tiempo para que Dios realmente empezara a mostrarme su voluntad. Entonces, creo que la fe es importante ahí, ¿no? La fe nos lleva a ser pacientes y esperar la respuesta de Dios en su tiempo y como Él quiera hacerlo, ¿no? Que al final, ya cuando lo ves atrás, dices, tenía que ser así, no había otra forma, ¿no? Creo que eso es lo que vemos aquí, ¿no? Bueno, Sí, César. eh, yo recuerdo alguna vez haber escuchado a mi pastor, al pastor Fermín, diciendo algo de cuando un esposo viene con él y le dice, siento que Dios no escucha, no me está escuchando, no está respondiendo mis oraciones, pues le digo, abusado, primera de Pedro 3:7, ¿no? Le voy a decir cómo termina en la NTV. Trátenla a su esposa como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes, ¿no? Si nuestras oraciones tienen estorbo, revisemos cómo estamos tratando a nuestras esposas. Ok, ¿alguien quiere añadir algo a ese punto? ¿Ah? Sí, en general, ¿no? El pecado, ¿no? Es el impedimento, el estorbo, puede decirse. El estorbo, ¿no? En todo, en cualquier tipo de pecado, ¿no? Podemos clavarnos en cualquier cosa y debemos estar entonces teniendo una vida también de confesión, y pues qué mejor medio que la oración, ¿no? Para estar confesando y reconociendo y tomando decisiones de arrepentimiento, porque es importante también tener ese cambio de actitud, ¿no? Uh-huh. Pues bien, amigos, pues les agradecemos mucho. Creo que vamos a parar hasta acá. Es una bendición poder estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Sergio, Lenin, César, JJ, no sé si tengan alguna otra cosa que nos quieran compartir para terminar este tiempo. Adorar y alabar. Josué, en el libro de Josué, en el capítulo 7, con el pecado de Acán, adorar y alabar los empata con confesar. Le dice Josué a Acán, ven, adoremos a Jehová, alabemos a Jehová, confiésame ahora lo que has hecho. A mí la persona me encanta porque yo no tengo talento para cantar, yo soy de eso, cuando canto se sale el Espíritu Santo. Dice, ahorita vengo ahí en lo que acabas de berrear, ahorita regreso. Y entonces entiendo que la forma realmente íntegra en la que yo puedo adorar a Dios es abriéndole mi corazón y siendo íntegro y diciéndole, sí, verdaderamente yo he pecado, así y así y así he hecho, o así y así estoy haciendo, o así y así no estoy haciendo, porque también luego es por omisión, no obedecemos, y eso también es pecado. Entonces, confesar y apartarse, Proverbios 28:13, el que oculta su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y misericordia es eso, es entrar a la presencia de papá, y no nada más misericordia significa que no te dé el justo pago, sino que papá te abraza y te besuquea, eso significa misericordia. Que papá se inclina, te toma de tus axilas y te lleva a su hombro y ahí te recara. Dios es bueno, Dios es muy bueno. Entonces aprovechemos, ¿no? Dios nos está hablando acerca de la oración constantemente, no es la primera vez. Debemos de echar mano a esos recursos. Esperemos que les hayan sido de mucha utilidad, pero pongámoslo en práctica, ¿no? Porque ese es el punto, siempre con la oración, ¿no? Entonces, vamos a tener un tiempo ahorita de alabanza para terminar este bloque, hermanos. Quiero agradecerles a ustedes, pastores, por estar aquí conectados, ¿no? Por tomarse el tiempo y acomodar un chorro de cosas para poder estar acá, ¿no? Entonces, gracias por acompañarnos.